Las características del agente etiológico de la paragonimiasis se llama Paragonimus y es el más común en los humanos, es el Paragonimus westermani. Hay que saber que este parásito es un trematodo, o sea, un tipo de gusano plano que pertenece al grupo de las duelas pulmonares. Este tiene una forma ovalada y su color es entre rojizo y marrón y normalmente mide entre 7 a 12 milímetros de largo. Su cuerpo está cubierto por una cutícula con pequeñas espinas y tiene dos ventosas, una en la parte delantera y otra en la zona ventral, que usa para adherirse a los tejidos del cuerpo humano, sobre todo en los pulmones. El Paragonimus tiene un ciclo de vida complejo, porque necesita tres hospedadores para desarrollarse. Primero, pasa por una parte de su ciclo dentro de un caracol de agua dulce. Después, cuando el caracol libera larvas, estas entran en los crustáceos como cangrejos o langostinos de río, donde se transforman en una forma llamada metacercaria, que es la que puede infectar al ser humano. Luego la persona se contagia cuando come estos crustáceos crudos o mal cocidos. Ya dentro del cuerpo, las larvas atraviesan el intestino y migran por el diafragma y llegan hacia los pulmones, donde se desarrollan hasta convertirse en gusanos adultos. Y allí forman esos quistes fibrosos y desde esos quistes liberan huevos que luego pueden salir por el esputo o por las heces, completándose así el ciclo. Algunas de las enfermedades que produce la enfermedad principal de este parásito se llama la paragonimiasis pulmonar. En esta forma, los gusanos adultos se alojan en los pulmones y comienzan a producir una inflamación crónica, y esto provoca síntomas muy parecidos a los de la tuberculosis, como tos persistente, dolor en el pecho, fiebre y a veces esputo con sangre. Muchas veces las lesiones que se observan en los pulmones son tan similares a las de la tuberculosis que pueden confundirse al principio. En algunos casos, las larvas no se quedan en los pulmones, sino que se migran a otros órganos y allí se produce la llamada paragonimiasis extrapulmonar. Por ejemplo, si las larvas llegan al cerebro, pueden causar cefaleas, convulsiones o problemas neurológicos. Y si van al hígado o a la piel, pueden formarse quistes o masas inflamatorias. Cuando la infección no se trata, puede llegar a provocar una fibrosis pulmonar, dificultad respiratoria y daño permanente en los órganos afectados. Por eso es muy importante diagnosticarlo y tratarlo a tiempo para evitar complicaciones graves. Bueno, voy a hablar sobre los mecanismos y la vía de infección de la paragonimiasis. Bueno, la principal vía de infección de esta enfermedad en humanos va a ser a través de la ingesta de crustáceos de agua dulce, como lo son los cangrejos, que van a ser insuficientemente cocidos. Estos van a contener la forma larvaria enquistada, conocida como metacercaria, que es el estado parasitario infeccioso en los mamíferos, incluyendo, como lo dije, el ser humano. Una vez ingerida, esta va a comenzar la fase migratoria y de asentamiento. Las larvas se van a liberar del quiste por medio de los jugos digestivos y esto se da en el duodeno. Estas larvas van a adherirse a la pared intestinal, van a atravesar la cavidad peritoneal hasta llegar al diafragma y luego van a ir hacia los pulmones, donde se van a mantener hasta convertirse en duelas adultas. Estas duelas adultas van a encapsularse a menudo en pares dentro del parenquima pulmonar y van a comenzar a producir huevos anembrionados. Estos huevos pueden salir de la persona por medio de la tos, por escupir, o si en caso estos huevos son deglutidos, van a salir por medio de las heces. Esta enfermedad causa una inflamación en los tejidos, también puede causar microhemorragias en la migración, a través que
cruzan por los tejidos. Un paciente infectado con paragonimiasis en fase aguda puede presentar síntomas inespecíficos generales como la fiebre, el dolor abdominal, la diarrea, la eosinofilia. Y un paciente en fase crónica puede presentar tos crónica, dolor, puede presentar en la radiografía puede haber una apariencia de nódulos o derrame pleural, puede haber disnea, dolor torácico. Y en las manifestaciones ectópicas quiere decir que el paciente, las larvas no llegaron hacia sus pulmones, sino que fueron a otra parte del cuerpo, como lo puede ser el cerebro, que puede presentar convulsiones, lesiones quísticas calcificadas en el cerebro, puede presentar trastornos visuales, parálisis, entre otros. En el caso de que sea cutáneo, pueden haber nódulos o hinchazón subcutánea, dolorosa y generalmente son migratorias, es decir, que aparecen en una parte del cuerpo, luego desaparecen y aparecen en otra parte del cuerpo. También puede ser abdominales, que pueden presentar lesiones nodulares en la cavidad peritoneal o hepática. Muy buenas noches, profesor. Bueno, en esta oportunidad yo voy a explicar sobre el reservorio del agente o parásito que nos tocó a mi grupo y a mí, que es el paragonimiasis. Está constituido por los mamíferos que actúan como hospederos definitivos naturales del parásito. El hospedero definitivo o el reservorio principal es el ser humano cuando consume crustáceos infectados con metacercarias. También los reservorios hospederos definitivos naturales son los animales carnívoros o omnívoros que se alimentan de crustáceos o de agua dulce. Los más comunes son el perro, el gato, el mapache, las nutrias, los zorros, los cerdos y los felinos salvajes. Estos animales mantienen un ciclo de vida del parásito en la naturaleza, ya que eliminan los huevos del Paragonimus en sus heces o esputo, llamado también, contaminando el ambiente acuático. Eso sería todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la prevención de la paragonimiasis. Recordemos que la paragonimiasis es una infección parasitaria causada por el Trematodon paragonimus. Es exclusivamente sencilla, pero sí requiere de un conocimiento específico de cómo se transmite, dado que la infección se adquiere por el consumo exclusivo de alimentos específicos. La prevención se centra al 100% en los hábitos culinarios que uno puede tener y también en la higiene de la cocina, especialmente si vive o viaja a zonas endémicas, principalmente Asia, también África, América, incluidas Perú. Como principio básico, de cumplir el ciclo de vida para prevenir la infección, debemos entender cómo es que se transmite. Recordemos que los huevos del parásito se expulsan a través del esputo, de las heces del ser humano o de un animal infectado. Estas caen al río e infectan a un primer huésped. En este caso es el caracol de agua dulce. Luego el parásito sale de este caracol e infecta al segundo huésped, que puede ser un cangrejo, puede ser cangrejos o pueden ser camarones de agua dulce. El ser humano se infecta al consumir estos crustáceos, ya sea crudos o mal cocidos. Es por eso que debemos tener una regla muy importante para la prevención, que netamente es la cocción. La cocción es el método
más efectivo, 100% seguro, para que pueda matar a este parásito. ¿Por qué menciono que la cocción es una medida de prevención segura y garantizada? Porque el parásito Paragonimus muere con el calor. Al cocinar nuestros crustáceos, nuestra temperatura debe ser de 63 grados centígrados o 145 grados Fahrenheit. Si no contamos con un termómetro, debemos aplicar la señal visual. Debemos fijarnos en que los crustáceos estén opacos o color blanco perla. De ninguna manera deben quedar traslúcidos o gelatinosos. Los métodos que podemos aplicar y que son seguros puede ser freír, puede ser asados, puede ser hervidos. Estos son los métodos. Hay que tener mucho cuidado con los métodos falsos, ya que estos dicen que hacen una cocción de los crustáceos, pero en realidad no matan al parásito del Paragonimus. Es en este lugar donde las personas se infectan de la enfermedad de manera accidental, porque hay ciertos métodos que se aplican, pero no matan al parásito Paragonimus. Evitar el consumo de crustáceos preparados de la siguiente manera. Por ejemplo, en ceviche, ya que el jugo de limón, el ácido, no es suficiente para matar al parásito. También la salmuera, los marinados o el ahumado en frío. Ninguno de estos métodos es suficiente para acabar con el parásito. Hay que tener una higiene estricta al momento de preparar los crustáceos de agua dulce. Por ejemplo, regla número 1 que debemos tener en cuenta es el lavado de manos. Debe ser muy estricto con agua o jabón. También preparar los crustáceos de agua dulce. Por ejemplo, regla número 1 que debemos tener en cuenta es el lavado de manos. Debe ser muy estricto. De preferencia deben lavarse con jabón y agua caliente. También evitar la contaminación cruzada. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, los camarones no tienen que tener contacto con los alimentos que se van a consumir crudos. En este caso, por ejemplo, las ensaladas, ¿no? Y donde se haya cortado los tazones donde se haya tenido contacto con los camarones, no deben tener contacto con los alimentos que se van a consumir crudos. Y por último, tenemos que evitar también, hay dos vectores menos comunes. Aunque el 99% de casos están relacionados directamente con los cangrejos, pero también existe dos formas en la que también se puede adquirir la infección, como es el consumo de agua contaminada. Es por eso que se recomienda evitar el consumo de agua donde zonas endémicas sin ser tratadas o hervidas. Y también el consumo de carne de huéspedes, ¿no? En este caso, por ejemplo, el jabalí. Este jabalí se alimenta de cangrejos y el ser humano, al consumir su carne, también se puede infectar. Clínico. Como principal diagnóstico clínico, si tenemos las sospechas que el paciente presenta paragoniamiasis, ¿qué es lo que se puede identificar? Tos crónica, pero es una tos con expectoración sangrienta, un dolor torácico, presenta fiebre leve, síntomas parecidos a una TBC, a una tuberculosis, pero sin la presencia del bacilo. Exposición al consumo, se le debe preguntar la exposición de algún tipo de consumo de mariscos de agua dulce para poder determinar el diagnóstico clínico. Diagnóstico parasitológico. Si hablamos de un diagnóstico parasitológico, es a través del esputo o a través de las heces. Debemos observar
dentro en el microscopio los huevos de Paragonius de la siguiente manera. Como podemos observar en las imágenes, son ovalados, de color marrón, con el opérculo bien definido y aproximadamente de unos 80 a 100 micrómetros. Micrómetros, sí, 10 a la menos 6, son muy pequeños. Si estamos ante esta posibilidad, ante esta observación parasitológica, estamos dentro de la enfermedad. Diagnóstico. Si dentro del diagnóstico no se ha podido identificar a través del esputo, a través de las radiografías y se tienen las sospechas de la paragonimiasis, ¿qué es lo que también se puede realizar? Las pruebas serológicas o también llamadas pruebas de ELISA, que consiste en poder identificar a este parásito cuando no se encuentra ni en el esputo, ni en las heces, ni en la forma pulmonar, ni en el cerebro, ni en la piel. El paciente no expectora, seguimos con el malestar. Dentro de este diagnóstico, esta prueba de ELISA puede detectar anticuerpos antiparagónimos que produce el cuerpo al ser infectado y tiene una sensibilidad del 90% en la mayoría de los pacientes. Tratamiento. Si nuestro diagnóstico fue correcto y nos encontramos frente a la enfermedad, nos encontramos frente a este parásito que es un platelminto, necesitamos actuar con base farmacológica. Iniciamos con el praziquantel. Se puede consumir de 2 a 3 días cada 8 horas, tiene una dosis de 25 miligramos sobre kilogramos y tiene una eficacia del 90%. Sin embargo, como segunda alternativa, también tenemos al triclavendazol, que solamente se puede suministrar en una toma, 10 miligramos sobre kilogramos. Y si fuera muy severa el cuadro que presenta, se puede repetir al día siguiente. Ojo, también se puede contrarrestar con un tratamiento adicional si el paciente lo amerita. Si presenta otro tipo de síntomas, se puede contrarrestar con analgésicos. Ojo, solamente si el médico de cabecera lo está indicando. Y si el tratamiento presenta complicaciones, en caso que haya llegado en forma cerebral, pueden incluso considerar los corticoides o en algunos casos muy raros lo que es el drenaje quirúrgico.